Muchas gracias a nuestros hermanos y hermanas de Centroamérica. Queremos pedirle y darle la bienvenida a todos los que han llegado ahora último y pedirle por favor a aquellos que tengan sus micrófonos activos que los apaguen para que no haya interferencia en lo que estamos realizando. Por favor, apaguen los celulares. Estoy como en las misas que hay que apagar los celulares. Los micrófonos. Los micrófonos. Bueno, primero queremos darle, como ya hemos dicho, la bienvenida a todos y todas, y queremos saludar, y el saludo que también nos dará el padre Ismael Montero, provincial de Centroamérica y presidente de MICLA. Padre Ismael, le damos la palabra. Bien, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro especial, porque es el primero que tenemos de esta manera, virtual, y sobre todo dar las gracias a la Red Bíblica Cristiana que lo ha organizado y BICLA que nos está prestando también esta plataforma, esta ocasión. Y sobre todo, pues saludar a toda América, ¿no? Como presidente de MICLA, misioneros claretianos y la familia claretiana en América, pues bienvenidos a este taller, a este curso, que sobre todo va a ser una invitación, siempre me gusta decirlo, que la Biblia, la palabra, nos tiene que llevar a una espiritualidad más sólida, más conectada con la vida. Por lo tanto, en este momento a una conversión ecológica integral, ¿no? Y ser más cuidadoras, cuidadores de esta casa común, que es primera palabra, ¿no? Es la primera Biblia, podríamos decir, que nos lo tomemos con esa seriedad, importancia estos 3 días, ¿verdad? Y sobre todo caer en la cuenta que en este taller estamos integrando 3 prioridades fuertes, como es la animación bíblica, lo de justicia, paz, integridad de la creación y a la vez las nuevas tecnologías, ¿no? Estas 3 prioridades vida en estos días, así que adelante. Saludar a todos y qué importante que podamos realizar esto. Gracias a los que lo están haciendo posible. Muchas gracias, padre Ismael. No sé si está conectado el padre Vidal, secretario de MICLA. No, seguramente ha tenido problemas para conectarse. Así que bueno, le voy a dar la palabra y el saludo a Linda Molina, que es la coordinadora de Reviclar, quien nos va a presentar al mismo tiempo al padre Lugo, que va a ser nuestro expositor. Linda. Sí, bien, buenas tardes, noches a todos y a todas. Pues Linda Molina desde Tela, Honduras, enviándoles un saludo de fe, de esperanza en estos tiempos difíciles, sintiendo la presencia de ese Yahvé, Dios, que acompaña y que camina con su pueblo. Es imposible al verlos, al oírlos, pues no recordar ese texto tan sonado de Hechos 2:42, donde dice que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Y bueno, es porque estamos aquí reunidos de todas partes, ya nos decía Jaime, de nuestra amada América Latina, Estados Unidos, y estamos sedientos precisamente de decirnos con todos los hermanos y hermanas de América. Estamos buscando luz, fuerza en tiempos. Creo que este primer encuentro virtual, que lo hemos preparado con mucho amor, todo el equipo, Rafael, Jaime, Almir, Agustín y yo, que realmente sea un momento que sirva para continuar este caminar en búsqueda de un mundo precisamente más justo y más fraterno. Agradecemos definitivamente al padre Manuel, al padre Ger, Arturo, a todo el equipo de Bicla, porque ellos nos han ayudado mucho para que este encuentro se haga una realidad.
Agradecemos también a nuestro ponente del día de hoy, al padre Lugo, Raúl Lugo, y bueno, quedamos todos esperando que esta noche y este primer encuentro y las otras noches que están por venir sean realmente de eso, de tener una hermandad y de estar escuchando la palabra de Dios para poderla hacer vida en nuestras vidas. Quisiera presentar al ponente del día de hoy, al padre Raúl Lugo. Tiene un currículum muy extenso. Sé que tal vez no le gustará todo esto, pero tengo que decirlo porque yo leí y releí su currículum y vale la pena expresar todo esto. El padre Lugo realizó sus estudios sacerdotales en el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Yucatán. Padre Lugo, no voy a decir los años para que ahí sepan ustedes qué quiere decir. Y recibió el orden de presbíteros en septiembre del 82. Después de su ordenación, obtuvo la licenciatura en Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y realizó estudios en ciencias bíblico-orientales en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Ha sido profesor en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina, algunos lo conocerán, en el ITEPAL, en Bogotá, Colombia, en el año 94, 96 y 2000, y catedrático de la Universidad Pontificia de México y del Seminario Conciliar de Yucatán. Es miembro fundador de la Asociación de Biblistas Mexicanos y ha sido su secretario ejecutivo de 1995 al 98 y lo fue de nuevo en el 2016 al 2019. Ha impartido cursos, conferencias a presbíteros, laicos en muchas diócesis de la República Mexicana y también del extranjero. Y nuestro querido ponente también es ganador de concursos de poesía y además de cuentos cortos. Y por ambos, bueno, ha recibido una mención honorífica en el concurso de cuentos del Ayuntamiento de Mérida y en el concurso nacional del cuento de Beatriz Espejo. Formó parte del Consejo Municipal de Literatura de la ciudad de Mérida. Y también tiene su poemario, Diagnóstico Positivo, Poemas desde el VIH-Sida. Y esta vez resultó seleccionado en un certamen y fue publicado por la editorial Dante. Ha colaborado pastoralmente en las parroquias de Nuestra Señora de Lourdes y de Cristo Rey, ambas en la ciudad de Mérida, y ha sido párroco de la parroquia Asunción en Tecó y la parroquia de Santa Ana en Semul, ambas en la zona rural de Yucatán. Atendió la capilla de San José Obrero en la colonia Zambulá de la ciudad de Mérida por cerca de 13 años y ahora presta sus servicios ministeriales en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la colonia Alemán en Mérida. Padre Lugo también comparte su vida y su trabajo con grupos de campesinos y campesinas mayas de Yucatán y es miembro fundador de Indignación AC, que es una organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, de la Escuela de Agricultura Ecológica, me disculpa si no lo puedo pronunciar bien, Uyitkan, palabra maya que significa rocío del cielo, y también del albergue que para personas con VIH-Sida, que se llama Oasis San Juan de Dios AC. Actualmente presta sus servicios pastorales los fines de semana en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida. También el padre Lugo ha escrito varios libros, varias obras, y entre ellas las más relevantes, Las trampas del poder, Flor que nace de la muerte, La Biblia es verde, Los primeros profetas cristianos. Para las mujeres, pues este libro, Mujeres de la Biblia, Mujeres para hoy, La Iglesia Católica y la Homosexualidad, Hebreos y Cartas Católicas, Dios defensor de los derechos humanos en la Biblia. Además de numerosos artículos de revistas especializadas y de divulgación. Me dicen, hermana Liliana, tiene también un silenciar su portal micrófono? electrónico donde publica una columna en temas de la iglesia y sociedad. Se los digo para que lo anoten, raullugo.indignacion.org.mx. Bienvenido, Padre Raúl Lugo. Gracias de antemano por todo este tiempo que nos va a dedicar.
Padre Lugo, antes de empezar, quisiera volver a repetir algunos que apaguen sus micrófonos. Las preguntas las pueden hacer por chat. Al final va a haber un momento de compartir algunas preguntas y respuestas. Y esto también va a ser grabado y las presentaciones se las vamos a enviar a sus correos electrónicos. Por eso es que en la inscripción les pedimos sus correos. Padre Raúl, todo suyo. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto y un honor para mí haber sido invitado a estar con ustedes en este encuentro bíblico. Entiendo que la obra claretiana de difusión bíblica es cada vez más grande y más importante. Yo agradezco de manera especial al Padre Manuel, al Padre Gerardo, que es a quienes conozco de cerca, por esta invitación. Yo soy de México, pero soy de la zona maya de México, entonces van a escuchar un acento a veces un poco particular, ¿verdad? Pero no, es el acento de nuestra zona. Bueno, yo tengo ahora en este primer momento, según entiendo por los organizadores, hasta las 8:10 en que vamos a hacer un breve descanso de 5 minutos. Entonces, creo que es posible que les hayan entregado digamos, el esquema que vamos a seguir en estas sesiones. Son en realidad tres días, pero son 6 sesiones. Son sesiones, digamos, de 40 a 45 minutos, con posibilidad después de preguntas y respuestas. En esta ocasión, la oración nos ha llevado un poco más de tiempo, pero vamos a ajustarnos para que al final puedan ustedes preguntar lo que deseen, y lo que yo sepa contesto, y lo que no, pues les digo que no lo sé, porque hay muchas cosas que sabemos y otras que no sabemos. Y la temática, digamos, que conduce toda esta reflexión es el cuidado de la casa común. ¿Qué relación nos planteamos entre una lectura bíblica que nos ayude a hacernos responsables del cuidado de la casa común? Los 3 días están divididos en 6 temas diferentes. Hoy voy a dar una introducción en esta primera parte y asumir en el segundo momento los relatos de los orígenes, particularmente los relatos de la creación del libro del Génesis, y, digamos, como una hermenéutica a partir del deterioro ambiental en el que vivimos hace que, pues, los textos bíblicos tengan una resonancia especial para nosotros. El día de mañana asumiremos en la primera parte algunos textos legales de la sección histórica de la Biblia, particularmente el Código de la Alianza y el Código de Santidad. Y en la segunda parte entraremos un poco a los profetas, especialmente el profeta Isaías, para ver de cerca el mensaje profético y sus resonancias ecológicas. Y el último día tendremos en la primera parte la presentación de la literatura sapiencial y sus contenidos ecológicos, y la última parte, que es la propuesta de Jesús y el cuidado de la casa común. Entonces a eso vamos a dedicarnos en estos días, y es muy probable que estemos usando continuamente la escritura, de manera que si tienen su Biblia ya cerca, sería muy bueno que la tengan, para que no vamos a poder leer todos los textos, pero que ustedes puedan echar allá mano a su Biblia que esté cerca. Muy bien, vamos a iniciar hoy con la introducción. Iniciamos con la introducción, digamos, no con el aspecto propiamente bíblico, porque, como nos dijeron en la presentación, el primer libro que Dios escribió para nosotros no fue la Biblia, sino fue la vida. Entonces queremos partir de la vida. Esto, digamos, es patrimonio, digamos así, de la hermenéutica hecha en América Latina, con esta cualidad de los 2 libros. Dios nos habla en la vida y nos habla en la Biblia. Y la Biblia es instrumental, está al servicio de la vida. Su lectura, su reflexión, tiene que crear en nosotros una
espiritualidad que nos ayude a vivir más plenamente. Muy bien, entonces pasamos a la primera filmina. Yo les coloco en esta, no sé quién va a estar llevando la presentación para que ponga ya la siguiente filmina. Sí, seré yo, Almir. Ah, muy bien, pues es el momento. Muy bien, entonces vamos a iniciar en la filmina que van a, digamos, la número 2. En la filmina que estamos presentando, tienen ustedes algunas fotografías que tratan de expresar un poco las amenazas que se ciernen sobre el sistema vida y el sistema tierra. En general, hablamos de la naturaleza como voz de Dios, pero en estos tiempos es una voz adolorida. Tenemos más allá del romanticismo de las aves y el aire fresco, tenemos que asumir un poco esta degradación ambiental en la que estamos y esta va a constituir nuestro punto de partida. Ustedes pueden ver en las fotografías representadas algunas de las amenazas más importantes que se ciernen sobre el planeta y sobre la vida. El holocausto nuclear, hemos llenado el vientre de la Tierra de misiles atómicos, el calentamiento global, que es la manifestación más cercana a nosotros de la catástrofe ecológica en la que estamos, la escasez de agua potable en muchos lugares causa incluso de guerras, la catástrofe económico y social en la que estamos metidos por un sistema que se ha radicalizado cada vez más, apuntando a la acumulación extrema de unos pocos a expensas de una pobreza que resulta aterradora para unas grandes mayorías, la catástrofe moral que esto ha arrastrado, es decir, la falta de sensibilidad hacia las grandes mayorías crecientes, y finalmente ya en estos últimos tiempos, sobre todo en algunos países, catástrofes políticas con el resurgimiento de movimientos que plantean otra vez la vuelta al racismo, la corrosión de las democracias, etc. Este panorama nos habla de que la Tierra y la humanidad no pueden continuar así, a riesgo de sufrir una catástrofe ecológico-social irreversible. La reciente pandemia del coronavirus y los fenómenos meteorológicos en distintas latitudes son signos inequívocos de que la Tierra ha perdido ya su equilibrio y está buscando un nuevo equilibrio. El problema es que esta búsqueda del planeta por su equilibrio puede significar la devastación de porciones importantes de la biosfera y de una parte significativa de la especie humana. Hay un montón de especialistas que sostienen que esto no es una cosa del futuro, ya estamos en lo que algunos especialistas llaman la sexta extinción masiva. Hemos inaugurado, dicen algunos científicos, una nueva era geológica en la que la actividad humana es responsable de la destrucción de las bases que sostienen la vida. Y los diferentes centros científicos monitorean sistemáticamente el estado de la Tierra y dan testimonio de que año con año los elementos que perpetúan la vida, es decir, agua, suelos, aire, fertilidad, climas, se van deteriorando día a día. Entonces pasamos a la siguiente filmina. Pueden ver ustedes en esta siguiente filmina lo que llamamos el día del sobregiro de la Tierra. Ustedes pueden ver el 2019, el 29 de julio se alcanzó el día de la sobrecarga de la Tierra, pero pueden comparar ustedes allá en la filmina con lo que ha ocurrido desde el año 1970. ¿A qué nos referimos con el día de sobrecarga de la Tierra o sobregiro de la Tierra? Significa la fecha en la cual se consumen todos los recursos naturales que están disponibles para ese año. A partir de ese día, la Tierra entra, digamos así, en números rojos. Si insistimos en mantener este ritmo de consumo actual, aplicamos una violencia contra la Tierra porque la obligamos a darnos lo que ya no tiene, o al menos lo que ya no puede reemplazar con velocidad. La reacción del planeta a esta violencia se expresa pues, en los diversos fenómenos ecológicos y sociales que hemos ya mencionado, el aumento del dióxido de carbono, pero también el crecimiento de la violencia social, porque el planeta y la humanidad constituyen una única entidad relacional. Entonces, no tenemos otra alternativa sino cambiar. Quien crea que el mesianismo salvador de la ciencia puede salvarnos es un iluso.
La ciencia puede hacer muchas cosas, pero no puede todo. No puede detener los vientos, no puede contener las lluvias, no puede limitar el aumento de los océanos. Y no basta disminuir la dosis y continuar con el mismo veneno. Sería como limar los dientes del lobo. El lobo va a seguir siendo siempre feroz. Necesitamos asumir urgentemente un tipo diferente de relación con la naturaleza y con la tierra, contrario al modelo dominante. Necesitamos plantearnos la necesidad de un nuevo paradigma de producir, distribuir, consumir y vivir en esta que es nuestra casa común. Entonces, hacia allá tenemos que orientar nuestra reflexión bíblica. Y la crisis, digamos así, se manifiesta de manera especial en lo que nosotros llamamos como antropocentrismo. Esta crisis desnuda la engañosa comprensión de que el ser humano está fuera y por encima de la naturaleza, como si hubiera recibido la excepcional misión de dominarla y de someterla. Y hemos perdido una noción que los pueblos originarios habían guardado, digamos así, con mucho cuidado, que es la noción de que todos somos parte del sistema solar y que nuestra galaxia es a su vez parte del universo y que todos hemos surgido de un mismo inmenso proceso evolutivo. La vida y la conciencia humana emergen también de este proyecto. Entonces, nosotros vemos allá ahora en esta filmina que las condiciones están siendo minadas por este actual proceso productivista y consumista. Ya no se trata solo de salvar nuestro bienestar, se trata de salvar la vida humana y la civilización. Si no moderamos nuestra voracidad, si no entramos en sinergia con la naturaleza, difícilmente vamos a poder salir de esta situación. O sustituimos las premisas equivocadas por otras mejores, o corremos el riesgo de autodestruir. Y es importante reconocer un hecho que nos perturba mucho. Junto a la gran armonía que podemos ver en un amanecer, existe también una extrema violencia. La propia Tierra, con sus 4.5 mil millones de años de existencia, ha pasado por varias devastaciones y en algunas de ellas perdió hasta el 90% de su capital de vida. Pero la vida se mantuvo siempre, supo rehacerse con un renovado vigor. Eso es lo que vemos ahora en la filmina número 4. La última gran devastación, que fue un verdadero Armagedón ambiental, ocurrió hace 67 millones de años, muy cerca del lugar donde yo vivo. Ustedes pueden verlo allá en la fotografía, en el Caribe, cerca de Yucatán, en México. Cayó un meteoro de casi 10 kilómetros de extensión y produjo un tsunami con olas de tal tamaño como del tamaño del Empire State, de algunos de los edificios más altos. Un temblor que afectó todo el planeta, activó la mayoría de los volcanes, una inmensa nube de polvo y de gases fue lanzada al cielo y alteró durante decenas de años el clima de la Tierra. Sabemos ya que este meteorito de Chicxulub fue el que ocasionó que los dinosaurios que habían reinado soberanos en la Tierra durante más de 100 millones de años desaparecieran totalmente. Se acabó una era geológica, la era mesozoica, que era la era de los reptiles, y llegaba la nueva era que los sustituía, era justamente la era de los mamíferos, la era cenozoica. Y como si fuera una especie de venganza positiva, la Tierra produjo después de esto una nueva floración de vida como nunca antes la había habido. Nuestros antepasados primates surgieron en esta época. Nosotros somos del género de los mamíferos, somos de los que vinieron después de que el meteorito acabara con los reptiles. Pero he aquí que en los últimos 300 años, el Homo sapiens, que más bien a veces es Homo demens, como dice Leonardo Boff, está llevando a cabo una embestida muy poderosa sobre todo el ecosistema del planeta. Explota y canaliza gran parte del producto terrestre bruto hacia los sistemas humanos de consumo, pero sin ningún control. Y está ocurriendo que la consecuencia es una devastación como las de antaño. El biólogo Eduardo Wilson dice que la humanidad es la primera especie en la historia de la vida en la Tierra que se ha vuelto una fuerza destructiva.
La tasa de extinción de especies producida por la actividad humana es 50 veces mayor a la que existía antes de la intervención humana. Con la aceleración actual, dentro de poco, podríamos alcanzar la cifra de hasta 10.000 veces más especies exterminadas solo por el voraz proceso consumista. El caos climático actual es solamente uno de sus efectos. Pasamos a la siguiente filmina. El Premio Nobel de Química en la siguiente. El Premio Nobel de Química de 1995, el holandés Paul Crutzen, aterrorizado por la magnitud del actual ecocidio, afirmó que hemos inaugurado una nueva era geológica, el antropoceno, con todas estas diezmaciones perpetradas por la irracionalidad del ser humano. Es imperioso enfatizar que ha culminado el proceso cosmogénico, no ha culminado solamente en el ser humano como si él fuera el centro de todo y los demás seres solo tuvieran significado cuando él los usa y los disfruta. El mayor evento de la evolución es la irrupción de la vida con mayúscula. Por eso la coloca ya con mayúscula junto a la vida con minúscula, entre las que entra la vida humana. Los científicos no saben cómo definir la vida. Es la emergencia más sorprendente y misteriosa de todo el proceso cosmogénico. La vida humana es un subcapítulo del capítulo de la vida. Es necesario enfatizarlo. La centralidad corresponde a la vida con mayúscula y a ella se ordena toda la infraestructura físico-química y ecológica de la evolución que nos permite una inmensa biodiversidad y dentro de esa biodiversidad la vida humana, consciente, la vida que habla, la vida que cuida. La vida es entendida entonces aquí como la materia que se autoorganiza en un alto grado de interacción con el universo y con todo lo que lo rodea. La vida muestra una unidad sagrada en la diversidad de sus manifestaciones, pues todos los seres vivos portan el mismo código genético de base, los 20 aminoácidos y las 4 bases fosfatadas que nos hacen a todos seres vivos y parientes los unos de los otros. Cuidar de la vida, hacer que se expanda, entrar en comunión y sinergia con toda la cadena de vida y celebrar la vida es el sentido de vivir de los seres humanos sobre la Tierra, entendiendo que la Tierra es un organismo vivo y nosotros humanos somos solo la parte que siente, que piensa, que ama, que habla, que venera de la Tierra. Y allá les coloco yo esta referencia en la agenda latinoamericana del año 2010. Si algunos de ustedes conservan sus agendas latinoamericanas, pueden encontrar allá un ejemplo que la agenda puso en ese año del llamado año cósmico. El año cósmico quiere decir que nosotros podríamos colocar como en un calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre la historia de la vida con mayúscula. Colocaríamos, por tanto, el surgimiento de la vida, la creación, el Big Bang en el inicio, el primer minuto del 1 de enero, y tendríamos que ir avanzando. Y es muy curioso cómo la agenda latinoamericana presenta esta evolución colocando el surgimiento de la vida, digamos, de las galaxias hacia agosto, septiembre, la Tierra hacia octubre, noviembre, el ser humano hacia la mitad de diciembre, el surgimiento de la agricultura ya en los últimos días de diciembre y prácticamente todo lo que ha ocurrido en el tiempo de la civilización ocurre el 31 de diciembre, casi en la tarde. Es decir, que la historia de la vida con B mayúscula es infinitamente superior a los seres humanos. Por eso, pretender ser nosotros el centro de toda la creación es ignorar estos datos que nos aporta la ciencia. Pero la centralidad de la vida implica también enfocarnos a cómo el ser humano ha organizado su relación con la naturaleza y cómo a través de 3 principales obstáculos ha venido a contribuir con el deterioro ambiental que estamos ahora experimentando. Pasamos a la siguiente filmina. La primera de estas características es la que conocemos como capitalismo depredador. La centralidad de la vida implica la necesidad de asegurar medios de vida,
como alimentación, salud, trabajo, vivienda, seguridad, educación, ocio. Si esto se extendiera a toda la humanidad, tendríamos los medios para que todos en el mundo pudiéramos gozar de servicios de calidad, cosa que solamente gozan ahora algunos sectores privilegiados y opulentos. El fenómeno que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, ha presentado una oportunidad única para repensar la forma en que estamos habitando nuestra casa común. La forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza, y ha llegado el momento de cuestionar lo que antes pensábamos que eran las virtudes del orden del capital. Y las virtudes del capital están allá enumeradas en la parte izquierda de sus pantallas. Acumulación ilimitada, como si la tierra fuera una especie de saco lleno de cosas que nunca se van a gastar, donde siempre podemos meter la mano y sacar cosas nuevas. La competencia desmedida con su acompañante, el individualismo exacerbado, solo me intereso yo, en nuestro caso solo nuestra especie, y dentro de nuestra especie solo los que me tocan a mí, y al final entre los que me tocan a mí solamente yo, esta concentración en el ego, la indiferencia ante la miseria de millones, la reducción del Estado, para que se pueda poner en práctica aquel lema de Wall Street, la codicia es buena. Todo esto que está aquí a la izquierda está ahora en jaque, y este tipo de capitalismo depredador tiene sus días contados. Lo que puede salvarnos ahora no son la productividad extrema, las empresas privadas. Lo que nos puede salvar es la vida comunitaria, es la organización comunitaria, políticas de salud, siempre atacadas por el sistema del mercado, serían las virtudes de un nuevo paradigma. Este paradigma que llamamos el paradigma que combate el capitalismo individualista. Y ahí menciono yo algunas de sus características. El cuidado y la austeridad. Aprender que se vive mejor con menos y que reusar, reutilizar puede ser una aportación valiosa a la conservación del ecosistema. La atención, la escucha, la solidaridad social, la corresponsabilidad, la compasión. Parece mentira, pero a partir del coronavirus, el primero que hizo una declaración en este sentido fue el presidente francés, presidente, digamos, de uno de los países neoliberales y del mundo financiero, Emmanuel Macron, y dijo él esta frase: queridos compatriotas, necesitamos sacar lecciones del momento en el que estamos viviendo, cuestionar el modelo de desarrollo que nuestro mundo eligió desde hace décadas y que está mostrando sus fallas cada vez más a la luz del día, cuestionar la debilidad de nuestros procesos organizativos. Lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, es decir, sin condición de ingreso, sin historial profesional o personal, un estado de bienestar social, no son costos ni cargas, sino bienes preciosos, ventajas indispensables cuando una pandemia como esta llama a nuestras puertas. Lo que revela esta pandemia, decía Macron, es que hay bienes y servicios que tenemos obligación de dejar fuera de las leyes del mercado. Es decir, una economía del mercado que todo lo comercializa, es perjudicial para la sociedad y es uno de los principales obstáculos para el futuro de la vida. Así que el capitalismo depredador es un sistema que viola la más elemental ley universal del cosmos. La más elemental ley del cosmos es la siguiente: todos dependemos de todos. No hay que ser, mucho menos nosotros los humanos, como si nos consideráramos como una isla desconectada de todo lo demás. No reconocer que somos parte de la naturaleza y que la tierra no nos pertenece, no podemos explotarla a voluntad, sino que nosotros pertenecemos a la tierra, es uno de nuestros principales defectos. En opinión de los mejores cosmólogos, nosotros somos la parte de la tierra que siente, que piensa y que ama. Si sobreexplotamos la naturaleza y el planeta como lo estamos haciendo, no solo nos dañamos y nos exponemos a sus reacciones, sino que incluso la madre más generosa puede enfadarse y puede enviarnos señales de destrucción devastadora. Pasamos a la siguiente filmina.
Un segundo elemento que contribuye con el deterioro del medio ambiente es el patriarcado. Lo sabemos, el movimiento feminista ha hecho dos grandes revoluciones. Ha puesto en cuestión el machismo entendido como dominación del hombre sobre la vida de la mujer. La lucha de las mujeres nos ha despertado hacia la cuestión de género, porque nos ha revelado que envuelve relaciones de poder, evitar que la división sexual del trabajo se convierta en categorías de personas, priorizar la lógica del compartir la vida entre los dos sexos. Eso hace que surjan relaciones justas y armoniosas. Y el feminismo nos ha revelado que el machismo es una dificultad grande en el nivel social. Pero sobre todo, el éxito del feminismo es que nos ha revelado el sistema patriarcal, es decir, que no es solamente cosa de interrelaciones humanas, sino que hemos construido una cultura que ha organizado la sociedad, las instancias de la vida, incluso la religión, poniendo al hombre siempre con la posesión de todo el poder que somete a los demás. Es el varón el que crea el Estado, crea la burocracia, organiza el ejército, hace guerras, los héroes, las divinidades suelen ser masculinas, es el varón el que ocupa la vida pública, relega a la mujer solo a la vida privada y familiar. Este patriarcado, gracias al tesón de las mujeres, a partir de más o menos la mitad del siglo pasado, con más fuerza todavía, ha sido desmantelado teóricamente por la crítica feminista. Aunque en la práctica todavía haya un sistema que busca dominar a la mujer, teóricamente hablando, hoy contamos con elementos para saber que esta es una organización social perversa. Un refugio especial del patriarcado, lo sabemos, son los medios de comunicación. La utilización de la mujer, de su cuerpo, de sus partes íntimas, es, digamos así, una forma de transformar a la mujer en un objeto de uso. Todas las culturas que existen hoy, hasta el momento, casi todas son patriarcales. Y como consecuencia, se mantiene una desigualdad radical en la relación hombre y mujer en todos los ámbitos. No solamente en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, también en nuestros países, una mujer con el mismo trabajo, incluso siendo más competente por el hecho de ser mujer, gana entre 20 y 30% menos que el varón que ejecuta la misma función. Y no basta tener conciencia de la superación teórica del patriarcado, hay que demoler los hábitos que tenemos introducidos en la mente y en el corazón, varones y mujeres, y que han mantenido las instituciones y los comportamientos sociales que le dan vida al patriarcado. Hay algunos de los especialistas en cosmología que dicen que originalmente, antes del establecimiento de la vida sedentaria, las relaciones varón-mujer eran mucho más equilibradas y que, contrariamente a lo que sostiene el pensamiento patriarcal, la convivencia humana no fue regida por la violencia de unos sobre otros, sino hasta, digamos, relativamente reciente. Todo esto comenzó hace más o menos 2 millones de años, que es, digamos, una parte poquísima de los miles de millones de años que tiene la existencia de la vida. Hace 2 millones de años que cuando el hombre se convirtió en Homo faber, en su búsqueda de alimentos, especialmente en la caza, fue cuando empezó a utilizar instrumentos de fuerza. Y ahí el masculino pasó a ser el género predominante, adquirió hegemonía, sobre todo cuando hace más o menos 8.000 años surgió la agricultura, surgieron los pueblos, las ciudades, los imperios. Las relaciones hombre y mujer pasaron a ser relaciones de desigualdad. Desde eso, el varón ha ocupado siempre el primer lugar en la vida pública, ha gobernado solo y ha relegado a la mujer a la función de procreadora y cuidadora del hogar. Estos cambios, siempre buscados, culminan en el siglo XX, cuando la revolución industrial rompe un poco el esquema, haciendo que la mujer entre al dominio público, porque el sistema competitivo fabrica más máquinas que machos. Así que desde finales del siglo XX hasta hoy, las mujeres se convierten en la mayoría de la humanidad y casi en el 50% de la fuerza laboral mundial. Y con esto se cierra, digamos así, un ciclo que es el ciclo patriarcal y comienza a despuntar un nuevo paradigma que valora las diferencias, que busca la igualdad, pero que todavía tiene que ser alcanzada. Algo ya comenzamos a ver en las nuevas generaciones. Para nosotros, en el caso de lo que estamos tratando, del deterioro del ecosistema,
Las mujeres aportan algo radicalmente nuevo al sistema productivo. El sistema productivo, a partir del ingreso de las mujeres, ya no es solamente competitivo y autoritario, porque el hecho de que la mujer hubiera sido relegada al dominio privado la convirtió en una especie de baúl de uno de los tesoros más grandes de la humanidad, el sentido de solidaridad, del compartir, del cuidado. Milenariamente la mujer fue educada para vivir para otras personas, para cuidar a otras personas. Y esto, que durante mucho tiempo fue un sinónimo de opresión, hoy se puede convertir en la oferta que la mujer puede hacer a la reconstrucción del ecosistema. Porque nosotros somos mamíferos. Un bebé que no tiene a su disposición a una persona desinteresada para que la cuide, no dura ni una semana de vida. De esta manera, la entrada de las mujeres en el dominio de lo público es una condición esencial para que nuestro ecosistema se humanice y haya una mayor cooperación. Así que, digamos, la derrota del patriarcado es otra de las cosas pendientes para la salvaguarda del ecosistema. En la siguiente filmina vemos entonces cómo lo que estamos planteando entonces como punto de partida es que hay dos cosmologías en conflicto. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dijo recientemente: el legado que nos está dejando la actual crisis económica y financiera es un gran debate de ideas sobre el futuro de la Tierra. Y este gran debate está en torno a estas dos cosmologías que están representadas en esta filmina, están en conflicto. Por cosmología entendemos la visión del mundo, la cosmovisión, que subyace a las ideas, a las prácticas, a los hábitos, a los sueños de una sociedad. Cada cultura posee su propia cosmología y mediante ella trata de explicar el origen, la evolución, el propósito del universo y definir el lugar que el ser humano tiene dentro de él. Bien, nuestra actual cosmología es la que está a la izquierda. Es la cosmología de conquista, de dominación, de explotación del mundo, con vistas a un crecimiento ilimitado. Es una cosmovisión que ha creado innegables beneficios para la vida humana. Vemos allá en la fotografía de la izquierda, superior de la izquierda, toda esta revolución tecnológica que nos ha hecho la vida más cómoda. Ha creado innegables beneficios para la vida humana, pero al mismo tiempo tiene contradicciones perversas, como que el 20% de la población mundial controle y consuma el 80% de los recursos naturales, creando un foso entre ricos y pobres como nunca se había visto en la historia. Pero al mismo tiempo de este crecimiento tecnológico que refina, entre comillas, nuestra vida, se da que la mitad de las grandes selvas han sido destruidas. El 65% de las tierras cultivables se han perdido y cerca de 5.000 especies de seres vivos han desaparecido anualmente y más de 1.000 agentes químicos sintéticos, la mayoría tóxicos, se han apoderado del suelo, del aire y de las aguas. Así que hemos construido una cosmología capaz de eliminar la vida humana. El efecto final es el desequilibrio total del sistema Tierra que se expresa en el calentamiento global. Y con los gases que ya hemos acumulado, se calcula que para el 2035 se llegará fatalmente a este aumento de los 2 grados centígrados que tanto tememos. Y si no se hace nada, según ciertas previsiones, a finales del siglo XXI serán 4 o 5 grados, lo que volvería la vida tal como la conocemos hoy prácticamente imposible. Así que esta, cosmología a la izquierda crea un sistema de vida depredador, profundamente desigual. Yo a veces me río un poco en estos canales que ahora entran por cable. Hay un programa famoso que se llama ¿Cómo vive la otra mitad? Y muestra la insultante riqueza de algunas personas que ahí aparecen. Y yo digo, no sé quién haya puesto el nombre a ese programa, porque no es la otra mitad. No alcanza ni siquiera a ser el 1% del planeta quienes son mostrados allá en una especie de obscena riqueza. En contraposición, tenemos a mano derecha de la filmina una imagen que muy pobremente trata de representar esta nueva, esta alternativa potencialmente salvadora de una cosmología distinta.
Esta nueva cosmología tiene ya casi un siglo de elaboración y ha alcanzado su mayor punto de expresión en un documento que se llama la Carta de la Tierra. Es una cosmología que se deriva de las modernas ciencias del universo y de la Tierra. Sitúa nuestra realidad dentro de una cosmogénesis, este inmenso proceso evolutivo que se inició hace 13.700 millones de años a partir del Big Bang y en un universo continuamente en expansión ha ido organizándose y autocreándose. El estado natural de esta cosmología no es la estabilidad, sino es la transformación, la adaptabilidad. En esta cosmología todo es una relación de redes, nada existe fuera de esta relación. Y la más espectacular de todas es que la Tierra es un organismo vivo y que nosotros, los seres humanos, somos la porción consciente e inteligente del planeta, con la misión de cuidar. Vivimos tiempos de urgencia. El conjunto de las crisis actuales está creando una espiral de necesidades de cambio que, si no son implementadas, nos conducirán fatalmente al caos colectivo. ¿Cuáles son las características de esta nueva cosmología que se revelan inspiradoras? En vez de dominar a la naturaleza, nos sitúa en el seno de la naturaleza, buscando una profunda sintonía con ella. En vez de una globalización que nivele las diferencias, nos lleva al bioregionalismo, que valora los pueblos originarios, las diferencias de clima que hay en cada una de las partes del mundo. Este modelo procura construir sociedades autosustentables, limitadas en su consumo, en donde las poblaciones participan, respetan la naturaleza y buscan ese famoso buen vivir que los pueblos originarios han guardado como un tesoro, summa causae, se dice entre los andinos y de otras muchas maneras entre los demás pueblos originarios del continente. Lo que caracteriza esta nueva cosmología es cuidar en vez de dominar, reconocer el valor de cada ser en vez de ser solamente objetos de uso humano, en respetar la vida y los derechos, la dignidad de la naturaleza y no buscar solamente su explotación. Yo quiero ahora en esta filmina número 10 recomendarles la lectura de los capítulos 2 y 3 de un libro que tengo allá en la siguiente filmina. Este libro fue, no antes, la anterior. Este libro tiene una edición digital gratuita. Yo voy a mandar el PDF de este libro a Linda Bolina para que ya se vea de qué manera puede distribuirse para las personas que quisieran tenerlo. No sé si subiéndolo a alguna página o mandándolo por correo electrónico para que pudieran leer ahí a los capítulos 2 y 3 que explica, en donde Leonardo Boff explica de mucho mejor manera que yo, evidentemente, algunos de esos elementos que yo he compartido aquí. Y pasamos ya a la última filmina. Quiero decir una palabra muy rápida. Bueno, creo que faltó una filmina que a lo mejor entonces no puse. A ver si retroceden una. Y la anterior es la de la Laudato. Entonces dejen esto en esto de la casa común, porque voy a referirme muy rápidamente, solamente en 2 minutitos, a algunas cosas, ya no solamente de la realidad, esta de la que partimos del desarrollo del ecosistema, sino también un elemento fundamental en el tipo de lectura bíblica que vamos a iniciar después del descanso. Nosotros nos vamos a aproximar a la Escritura, nos vamos a aproximar a partir de las grandes aportaciones de la renovación bíblica, que en la Iglesia Católica se hicieron oficiales en el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y se concretizaron en el cultivo de diversos métodos y acercamientos a los textos sagrados. Yo quisiera solamente mencionar, de parte de la hermenéutica propia de América Latina, 2 principios de los que el padre Mesters se convirtió en su abanderado. El primero es el que ya mencionábamos al principio: no tenemos un solo libro en el que Dios nos habla, sino 2 libros. El libro de la vida es el libro fundamental y anterior a la Escritura. Y decía San Agustín,
solamente cuando el ser humano pecó y ya no pudo conversar cara a cara con Dios y ver su gloria, Dios permitió que se pusiera por escrito un segundo libro, el de la Biblia, para que los seres humanos recuperaran la luz para volver otra vez a orientar su vida según Dios. Y un segundo principio es el llamado triángulo o trípode hermenéutico de Carlos Mesters. Pretexto, texto y contexto. Nosotros leemos la escritura, digamos, basados en estos tres elementos. El pretexto es lo que estamos haciendo ahora. ¿A partir de qué realidad nos vamos a acercar a los textos? Una realidad de deterioro ambiental que implica nuestra participación en la transformación de esta realidad para buscar un sistema autosustentable. El texto tiene para nosotros un valor normativo. Nos acercamos para conocerlo. Nos hacemos las preguntas que hace cualquier lector que tiene curiosidad. ¿Quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Para qué escribió? ¿Qué quiso decir? ¿Qué mensaje este texto antiguo puede tener para nosotros hoy? Y el tercer elemento es el contexto. Leemos siempre en comunidad, nos iluminamos los unos a los otros, nos ofrecemos el servicio de iluminación. Y, bueno, ya me queda solamente medio minuto. Bueno, estas últimas dos filminas hablan de la irrupción de la Laudato Si, que es también, digamos, uno de los principios que vamos a utilizar. Esto no me preocupa que no podamos verlo porque al final de la última sesión vamos a tener unos momentos para hablar con más calma de esta aportación del Papa Francisco. Así que damos por terminada esta sesión de introducción, siendo las 8:05, como habían dicho. A las 8:10 debemos comenzar el siguiente tema. Bien. Muy bien, vamos a referirnos en esta sesión a los relatos de los orígenes, es decir, particularmente los relatos de la creación, en este conjunto de capítulos que abarcan los capítulos del 1 al 11 del libro del Génesis. Voy a hablar aquí con mucho temor y temblor porque está el padre Manuel Villalobos y seguramente ustedes saben que el entusiasta de la Biblia promueve cursos y cursos por todas partes y a todas horas, y está también participando y conduciendo una reflexión sobre COVID y Biblia en unas reuniones de estudio quincenales, y él expuso justamente sobre estos capítulos también, así que espero que no me califique mal al final. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a tener que vernos con esta sección de la Biblia, los primeros 11 capítulos del Génesis, y en medio de ellos, digamos, en la cabeza de ellos, estos relatos de la creación, para mirar con ojos, estos ojos que hemos puesto en el proceso tan terrible de devastación ambiental en el que estamos, mirar estos relatos para, con esta mirada, con un pie puesto en la devastación ambiental, tratar de encontrar en la Escritura razones para transformar nuestra relación con la naturaleza. Estos capítulos del 1 al 11 del libro del Génesis, pues han corrido una suerte, digamos así, bastante curiosa, en el sentido de que nosotros cuando nos acercamos a estos capítulos, lo primero que hacemos es hacernos preguntas. ¿Cómo podía un autor saber qué ocurrió en el momento de la creación? Si podía tener su cámara para ir allá y estar en el momento en el que Dios hizo las cosas. ¿Cómo conciliar estos textos con la ciencia? Adán y Eva no han existido nunca, el ser humano apareció por evolución. ¿Cómo creer en estos 6 días? Este pecado original, ¿en qué consiste? ¿Fue la relación sexual entre Adán y Eva? Y si así fue, ¿qué culpa tenemos nosotros de lo que hicieron ellos para estarlo pagando hoy? Y eso del diluvio, esa imaginaría de serpientes y árboles del bien y del mal, etcétera. Es decir, a nosotros los textos, nuestra lectura moderna nos plantea un montón de preguntas. Y digo que es curioso el destino de estos textos porque fueron textos hechos para dar respuestas, no para provocar preguntas. Fueron textos hechos en un momento de madurez del pueblo de Israel para responder a esas preguntas que los seres humanos llevamos clavadas en el corazón, todos los seres humanos de todas las culturas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué es así la vida? ¿Qué hacemos aquí? Esta vida, ¿por qué está marcada por el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué se tiene que morir? ¿Por qué los sexos tienen esta misteriosa atracción? Y estos textos dan respuesta a ese tipo de preguntas. Como ustedes saben, no es
la cultura judía, la única cultura que ha dado respuesta a través de este tipo de relatos a estas preguntas, sino cada cultura, cuando llega a un momento determinado de evolución, trata de responder a esto. Algunos sitúan, digamos, el planteamiento de esto a culturas que han alcanzado cierto grado de evolución y se puede ya, digamos, hay gente que puede ser sostenida en su tarea de buscar respuestas. Y entonces, cuando hay una organización que permite que algunos puedan dedicarse a pensar y a estudiar, van surgiendo estas cosas. Muy bien, entonces pasamos a la presentación. Vamos a concentrarnos en estos capítulos, particularmente los capítulos del 1 al 3, pero en el contexto de esos capítulos del 1 al 11 que he presentado brevemente. En la segunda filmina encontramos esto. Hay un primer elemento que nos explica este cambio de nosotros nos acercamos al texto con puras preguntas y el texto lo que quiere es darnos respuestas. Esto tiene que ver mucho con la distancia temporal que nos separa de los textos. Si solo pensamos en los... Yo no estoy viendo la presentación, no sé si ustedes la están viendo. El elemento que nos explica este cambio es la distancia temporal que hay entre los textos y nosotros. Es decir, nosotros tenemos no un relato de la creación, sino dos relatos distintos. A veces da un poco de trabajo ver esto porque, digamos, ocurre con los relatos de la creación lo que ocurre un poco con los relatos de la infancia de Jesús, que son dos distintos, ¿no? Mateo, capítulos 1 y 2, Lucas, capítulo 1 y 2. Pero como nuestros pesebres que hacemos en nuestras casas, ahí tenemos metidos a todos. Los pastores están junto con los reyes magos, aunque no tengan que ver una cosa con otra porque pertenecen a evangelios distintos. Lo mismo que nos ocurre esto, nuestra idea del pesebre ha agarrado elementos de los dos relatos de la infancia. Bueno, nuestra idea de creación ha agarrado elementos de dos relatos distintos. Uno ocupa el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, 4a, y el segundo relato comienza en el 2, 4b y se extiende por todo el capítulo 2. Son dos relatos distintos, de épocas distintas, que reflejan, digamos, características distintas. El primer relato es el más reciente, en el siglo X antes de Cristo. El otro relato es del siglo VI antes de Cristo. O sea que pasaron bastante tiempo entre un relato y otro. Y cuando, digamos, la primera redacción, ya hacía 8 siglos y medio que había muerto Abraham, y antes de que el segundo autor tomara la pluma, ya habían pasado todos los profetas. O sea que son relatos que los tenemos que enmarcar en una experiencia de vida que Israel ha tenido ya. A quienes hoy leemos los textos puede resultarnos un poco incómoda la noción misma de creación, darnos la impresión de que Dios al principio tiene una especie de plan preconcebido que expone simplemente en estos capítulos, un Dios omnipotente como si fuera el amo del que todo depende. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de leer estos textos en la perspectiva en la que fueron escritos, como textos que son productos de una historia de liberación por la que Israel pasó, una historia de liberación que experimentó tanto por la salida de Egipto en el Éxodo, tanto por el regreso del destierro, que fue considerado un segundo Éxodo. Las dos experiencias de liberación dieron oportunidad a que estos relatos tuvieran vida. Por tanto, no podemos separar la experiencia del relato de la creación con la experiencia de liberación que el pueblo había experimentado. Entonces, Israel no leía estos relatos para mirar cómo Dios imponía arbitrariamente su voluntad, sino como el descubrimiento casi arrobado de que ser amado y amar compromete a un determinado tipo de existencia. Israel no llegó a concebir la creación, sino después de haber realizado la experiencia de la liberación. La idea de creación es antigua, está demostrada por otros pueblos del Medio Oriente, pero lo característico es que en Israel esta idea se desarrolla dentro de un contexto de liberación. Esta historia bíblica, que comienza con Abraham en el siglo XVIII, XVII a.C., de quien nos habla el Génesis, antes de evocar el desarrollo de los designios de Dios en esta historia humana cargada de sentido, el redactor final del Génesis nos coloca primero esta sección para invitarnos a echar una ojeada para atrás, a mirar hacia el principio.
El principio del mundo, el principio de la humanidad, el principio de la aventura humana aquí abajo. Los sabios judíos estudian estos problemas. Esta lenta génesis de la humanidad se va dando a través de los milenios en la prehistoria, pero desemboca en este relato que trata de mostrar la originalidad de la visión que Israel, un pueblo que había experimentado en su historia la liberación de Dios, tiene de su propio ser como pueblo, lanzando su mirada hacia los orígenes. Yo quiero decir, y lo tenía en la presentación, pero algo pasó, tenemos dos elementos literarios que tenemos que tener en consideración con respecto a los textos de los que hablamos. Son dos géneros literarios, dos modos de expresión literaria distinta, son la leyenda y el mito. Los dos géneros, tanto leyenda como mito, pues gozan, digamos así, de mala prensa actualmente, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que ya desde el siglo pasado, el gusto por las ciencias de la naturaleza, por la historia científica, ha relegado las leyendas y los mitos como si fueran cosas poco creíbles, oscuras. En el lenguaje normal, por ejemplo, uno se encuentra frecuentemente en la red estos programas que dicen, a ver, ¿verdad o mito? Como si mito fuera sinónimo de mentira. O sea, verdad en contra de mito, como si el mito fuera mentira. Entonces, debemos decir que gracias a la antropología, especialmente a los etnólogos, a los que hacen etnografías, ellos nos han devuelto un poco el valor propio de este modo de expresión de las culturas y las formas literarias a través de las cuales la cultura trata de dar respuesta a estas preguntas fundamentales. La leyenda es un relato popular tradicional. Regularmente la leyenda tiene un héroe con sus aventuras y sus hazañas. Es un héroe que vivió en el pasado, puede ser basado en algún personaje real o puramente imaginario. La leyenda es el primer almacén de recuerdos históricos que tiene un pueblo o una cultura. Y estos recuerdos históricos se van transformando y se van esquematizando. Las leyendas son muy valiosas porque aportan la manera como un pueblo ve su propio origen y su propia misión en el mundo. Y la segunda categoría literaria es la de mito. Es difícil encontrar una definición de mito en la que estén de acuerdo todos los especialistas. Es un relato explicativo muy interesado en la relación entre el ser humano y las grandes fuerzas cósmicas que lo rodean, la relación entre el ser humano y Dios o los dioses, que pueden ser favorables o pueden ser temibles. Es, digamos, la evocación de un pasado que no tiene situación en la historia, pero que es accesible a la memoria. Los sueños, las angustias de la humanidad muchas veces se plasman en este tipo de relatos mitológicos, donde el ser humano se enfrenta con su oscuro destino. Suelen ser dramas a veces que llevan a enfrentamientos, a veces de guerra entre hombres y dioses, etc. Y como las fronteras entre las fuerzas cósmicas y el mundo divino tienden a borrarse, el ser humano muchas veces dentro de este género mitológico se ve arrastrado a las historias de los dioses, que la mitología suele situar al principio, es decir, fuera de la historia, antes de ella. Los mitos y las leyendas no eran el producto de una imaginación simplemente gratuita. Sí recurrían a lo imaginario, pero lo hacen para poner estos elementos al servicio de reflexiones que son muy serias. Yo, bueno, siempre hago referencia a la presentación, se me olvida que no la tengo. Los mitos más antiguos que encontramos en Mesopotamia son los mitos de Enuma Elish, la epopeya de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. Todos ellos, digamos así, de esta parte del entorno babilónico. El trasfondo de estas antiguas mitologías tienen influencia en la construcción de los relatos en la literatura bíblica. A partir del momento en el que la revelación se enfrenta en Israel con los mismos problemas vitales, los sabios judíos tienen conocimiento de estas tradiciones mesopotámicas que ya habían intentado dar su propia respuesta. Si tomáramos los textos mesopotámicos,
nos daríamos cuenta de lo cerca que están de ellos algunos relatos bíblicos en cuanto a expresión. Pero hay evidentemente muchas diferencias en el tipo de pensamiento. Por ejemplo, el mito de Atrahasis, el ser humano es creado para descargar a los dioses de sus tareas. Mientras que en la Biblia, Dios crea al ser humano en forma, digamos, desinteresada, no para que sea su criado, y lo constituye guardián de la creación. El servicio del ser humano constituye en glorificar a Dios cuidando la naturaleza. Tanto en un caso, el mito de Atrahasis, como en nuestros relatos de la creación, el ser humano es creado de la tierra y de un elemento divino. Pero en Babilonia se hace con la sangre de un Dios fracasado y vencido en su propia naturaleza. El ser humano queda entonces marcado por una especie de maldición original. En la Biblia, en cambio, el ser humano se convierte en ser vivo cuando Dios sopla su propio aliento sobre él. El soplo de Dios es el que le da vida. Así que hay pesimismo en algunas mitologías babilónicas, mesopotámicas. Hay, en cambio, optimismo de cierta manera en los relatos bíblicos. Y bueno, así podríamos asociar algunos de estos mitos, particularmente en el diluvio. Tenemos cuando menos entre 8 y 11 relatos de diluvio distintos del bíblico que circulaban por esta región. Entonces, digamos, hay mucha relación entre ellos. Nosotros vamos a fijarnos ahora en nuestros relatos, ¿no? El primer relato está en el capítulo 1 del libro del Génesis, a partir del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Esta treintena de versículos se atribuyen a un autor desconocido del siglo VI, cuya obra se ha dado en llamar el documento sacerdotal. Este escrito formaba parte de un conjunto más amplio que trataba de varias cuestiones básicas en la tradición de Israel. Era la creación. También el documento sacerdotal tenía que ver con los patriarcas, con ciertos textos de la Alianza, del Éxodo. Detrás de esta colección, digamos, de historias y de mitos, están sin duda los sacerdotes del Templo de Jerusalén, particularmente aquellos que fueron desterrados en Babilonia. Por eso, digamos, la estructura del primer relato de la creación es bastante ordenada y tiene, digamos, una manera de escribir bastante exquisita. El autor sacerdotal no es un creador, como hemos dicho ya antes, completamente original. Como es normal, los textos de la Biblia tienen su propia historia, han asumido parte de las epopeyas que los rodeaban. El pueblo está en el destierro en Babilonia y en la ciudad de Babilonia se celebran fiestas en honor del dios Marduk, que está continuamente en contacto con los mitos mesopotámicos que narran concretamente cómo los dioses crearon el mundo. Entonces, todo este mundo de ideas lo recolectan los sabios, lo reflexionan desde la perspectiva de Israel y nos dan este hermoso texto del capítulo 1 del libro del Génesis, el primer relato de la creación. Como se ve inmediatamente cuando uno lee este relato, la finalidad del relato es fundamentar la ley del sábado. Como ustedes saben, el destierro de Babilonia, el exilio, fue una crisis muy traumática para el pueblo de Israel. Significó quedarse sin tierra, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, resquebrajada su unidad, y esta élite de personas que fue trasladada a Babilonia sufría el exilio como lejanía, como experiencia de orfandad, pero se le dio oportunidad a los sabios a recolectar tradiciones, a poner por escrito muchas de las partes de la Biblia con los que ahora contamos. Y el pueblo tuvo que rehacer su columna vertebral espiritual en el exilio. Los sabios dijeron, ya no podemos volver a construir nuestra experiencia espiritual en torno al templo, al sacerdocio, porque eso nos lo pueden quitar. Cualquiera nos destruye el templo y se nos acaba el sacrificio. Y entonces reconstruyeron su identidad en torno a la ley que ya se puso por escrito, la ley de Moisés, la circuncisión como el signo de pertenencia al pueblo y la observancia del sábado. Entonces, para observar el sábado y fundamentar la ley del sábado, está construido en gran parte este primer relato de la creación. Por eso muestra el sábado como prototipo para el ser humano, porque Dios descansó. Creó en 6 días y descansó.
Y por eso los seres humanos tenemos que descansar el sábado como lo hizo Dios. Creado a imagen y semejanza, imitamos a Dios en su trabajo de creación y junto con Él descansamos el sábado. Entonces, el relato tiene, digamos así, 6 días de trabajo y 1 día de descanso. En estos 6 días se reparten 8 obras distintas. La luz que se separa de las tinieblas, las aguas superiores que se separan de las inferiores, el mar que se separa del continente seco. Ah, perfecto, ahí está ya Estamos en la filmina 5, si la puede poner, por favor. Exacto, ahí están las separaciones, la aparición después de la separación del mar y el continente seco, brota la vegetación, la aparición de las lumbreras del cielo, la aparición de los animales en las aguas y en el cielo, la aparición de los animales terrestres, la creación del ser humano y después el descanso. El universo, en cierto modo, aparece como una especie de templo gigantesco que Dios eleva. Cuando el templo está preparado, coloca allí al ser humano como su imagen, según su semejanza. Toda representación de imágenes divinas que manifiesten el culto que se rinde a criaturas divinizadas queda prohibida por completo. Recordamos la experiencia del Éxodo capítulo 20. Se trata de algo único en su género en la antigüedad. La única imagen posible de Dios aparece en el texto, en el rostro del varón y de la mujer. Si Dios es representado a imagen de una persona viva, de una persona que habla para hacer existir las cosas, porque Dios habla y las cosas ocurren, el ser humano, en cambio, no es divinizado, es solo imagen de Dios. Tiene que volverse a Dios para mirarse en el espejo, tiene que reflejar sus rasgos. Cuando Dios empieza a crear, no hay más que caos. Un caos que se parece mucho al de la mitología babilónica, al Tiamat, pero es un caos que está desprovisto, digamos así, de esta característica. Está cobijado, en cierto modo, por el Espíritu de Dios, que aletea sobre las aguas. Lo mismo que un pájaro que revolotea alrededor de su nido. A partir de entonces vienen las obras de separación que están mencionadas en la filmina y las obras de repoblación. Brotan de la tierra astros fijos en el firmamento, animales acuáticos y aéreos, animales terrestres. La intención honda del autor es, como todo tiene la finalidad de ofrecer el marco en el que el ser humano será llamado a la existencia. Dios, por así decirlo, se recoge en sí mismo y crea a su imagen y semejanza y le concede al ser humano el cuidado, la custodia del universo. El autor sacerdotal es muy ordenado, como se ve en estos 6 días. Dentro de un sencillo relato de creación, nos entrega un orden muy bien pensado. Dentro de la lógica convencional del relato, crea primero la luz, el tiempo, en lo sucesivo se puede hablar de día y de noche, ubica en ellos los acontecimientos, y cuando ya existe la dimensión temporal, crea la dimensión espacial en sus 2 vertientes, vertical y horizontal, crea la bóveda celeste, establece la distinción entre lo de arriba y lo de abajo, después separa la tierra firme de los océanos, los continentes, los mares. Crear es, en el relato primero del Génesis, poner orden sobre el caos. La creación es vista mitológicamente como la victoria sobre el caos y el desorden primitivo. Es el primer establecimiento de la armonía que separa, que ubica cada cosa en su justo lugar. En la siguiente filmina vemos un aspecto digno de rescatar. El primer ser viviente que Dios crea, las plantas, lleva consigo la semilla. Pasamos a la número 6, filmina número 6. Las semillas aseguran la reproducción, la preservación de la vida y de las especies. Hay en este primer acto creador de los seres vivos una dinámica de conservación. La preservación de especies vegetales es algo natural a estas. El proyecto de Dios para la flora es básicamente multiplíquense, sobrevivan. Este proyecto de Dios no puede ser alterado por ningún otro ser vivo. Este principio de conservación se afirma también cuando se crean a los animales. Son bendecidos por Dios con la fecundidad, la transmisión del Dios de la vida. Dios bendice a los animales y les da una triple orden: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Y es decir, conserven, aumenten, les encomiendo el cuidado de la vida, pónganla
pónganla en movimiento. En donde realmente tenemos un problema es el lugar del ser humano en la creación, el dominio del ser humano. El ser humano, como ser sexuado, es llamado a reproducirse, no es su única llamada, es también llamado a someter la tierra y los animales. Esta expresión de dominio o sometimiento establece efectivamente que el ser humano tiene un lugar especial dentro de la creación en la mentalidad del autor, creado a imagen de Dios, tiene una misión única, perfeccionar la creación. Son evidentemente expresiones antropocéntricas, no podemos pedirle a un autor del siglo VI antes de Cristo la visión que ahora tenemos, con la que tratamos de superar el antropocentrismo, pero nosotros queremos lanzar esta mirada nueva a partir de este horizonte hermenéutico que nos ofrece el deterioro ambiental, que nos ha hecho identificar el antropocentrismo como inspiración de un modo de vida que está poniendo en riesgo la extinción. Por tanto, queremos centrarnos en esto. ¿Qué significa exactamente que el ser humano domine y someta la creación? Hay muchos que sostienen que este texto es el que ha desencadenado la voracidad depredadora del ser humano, señalando a la tradición judeocristiana de haber sido el fundamento de una mentalidad expansiva y depredadora. Y esto, aunque puede tener algo de verdad, nosotros estamos invitados a resaltar que el dominio del ser humano sobre la creación tiene serios limitantes establecidos en el mismo texto. En primer lugar, yo coloco allá 6 limitantes. En primer lugar, es un encargo que Dios da. Eso quiere decir que el ser humano no es planteado en el relato de la creación como dueño absoluto del mundo. Si ha recibido un encargo, tiene que dar cuenta. Un segundo punto es el siguiente. Hay que profundizar en el sentido preciso de los términos que aparecen en el hebreo de Génesis 1:28. Usa el texto los verbos kabash y el verbo radá, que quieren decir acompañar, pastorear, tomar posesión de una cosa. El horizonte semántico de estos verbos es la imagen del pastor, que en el antiguo Oriente evocaba al que dirigía, al líder, al soberano. La función del ser humano respecto de la creación es la de ser guía y pastor, no dominador como lo entendemos hoy, sino en el sentido de pastorear, de cuidar. En tercer lugar, el texto no contempla como adecuado el orden de la creación el derramamiento de la sangre. Matar para comer no forma parte del ideal primitivo. Un límite del señorío del ser humano es que no puede disponer de la vida de los animales. El ser humano, como los demás vivientes, ha de alimentarse de hierbas, de granos, de frutos. Evidentemente no estamos diciendo que aquí se postule que hubiera habido una era en que los seres humanos no comían carne, etc. Son tiempos míticos primordiales. ¿Sí? Lo que derivamos de aquí son las exigencias a nivel de valores y la exigencia de evitar al máximo la crueldad en el trato con los animales aparece presente en el Génesis, en esta imposición de la alimentación a partir de las hierbas. Una cuarta observación es que un límite a la relación entre el ser humano y la naturaleza es la de obtener su alimento. El ser humano de cada generación tiene derecho a extraer de la tierra su alimento y solo su alimento. Esto nos recuerda también aquel pasaje del maná, que no se podía tomar más de lo que necesitabas cada día, el pan nuestro de cada día. No se pueden explotar los recursos naturales de manera que impidamos a las generaciones futuras obtener su propio alimento. Un límite a este dominio, entre comillas, de la naturaleza consiste en que el ser humano no puede poner en riesgo los recursos que permiten la obtención de satisfactores básicos. Someter la tierra quiere decir transformar sus recursos, respetar sus ritmos, aprovecharlos al máximo, vivir de manera que no perdamos de vista a las generaciones que nos van a suceder. Un quinto elemento es el de la madre de los vivientes. Una aproximación al texto desde una perspectiva ecocéntrica y no antropocéntrica nos revela un poco cómo en esta orden del libro del Génesis se recoge una antigua tradición, la tradición de la madre tierra, presente en muchas culturas originarias y que se inserta, así sea tangencialmente, en la fe israelita. Hay una orden de Dios de que la tierra produzca hierba verde y árboles frutales, produzca, dé a luz.
Es decir, detrás de esta orden subyace la idea de que las plantas están ya en el seno de la tierra y como si la voz de Dios les permitiera brotar hacia afuera, nacer. Mientras la tierra exista, cada una de las millones de plantas debe pertenecer a su especie como un todo organizado. Y la más simple de las hierbas, el más pequeño trozo de musgo, es parte de este mundo que Dios ha coordinado como una especie que encaja en un todo ordenado. Y finalmente, la presentación del ser humano como la última criatura, es decir, el tallo germinal de la obra creadora de Dios, puede leerse en el marco del descubrimiento de esta unidad ser humano-tierra. Contemplar el planeta como se hace desde las naves espaciales, como una unidad, nos permite no darnos cuenta de sus partes por separado. La Tierra es un organismo vivo, el ser humano es solamente una parte. Es parte importante, sí, dado que el ser humano es la Tierra en cuanto que piensa, que siente, que ama, pero es solamente una parte. Olvidar esta dimensión de pertenencia al conjunto de lo creado nos separa de nuestra vocación de origen. En la siguiente filmina voy a dar una aproximación muy breve al segundo relato de la creación. El día en el que el Señor hizo el cielo y la tierra, comienza el segundo relato que abarca el capítulo 2, versículos del 4 al 25. En este capítulo 2 tenemos un segundo relato de la creación, pero que tiene la característica de que está unido al capítulo 3, que es un drama de prueba y de pecado, ¿verdad? Que tendremos que hacer de todas maneras alguna diferencia. ¿Qué resultado puede darnos echar una mirada ecocéntrica a este segundo relato de la creación? Voy a referirme a eso en estos pocos minutos que me quedan. En la Biblia, la organización del cosmos tiene una finalidad: enmarcar la vida del ser humano, que va a recibir la misión de custodiar la naturaleza. El Dios creador, como sabemos en este segundo relato, bastante más antiguo, tiene rasgos marcadamente antropomórficos, no es simplemente un procedimiento ingenuo, quiere subrayar un poco el carácter personal de Dios. Se supone que el lector es lo suficientemente avispado como para no dejarse engañar simplemente por las imágenes. Ese Dios vivo y personal es el creador de quien depende el universo y la vida. Frente a él todo el cosmos queda en dependencia. Pero ¿qué es el ser humano delante de Dios? Por su ser ha salido del polvo de la tierra. Hay que hacer esta relación que el mismo texto hebreo establece entre Adán y Adamá. Adán, el ser humano salido de la Adamá, que es la tierra, el polvo de la tierra. Este juego de palabras explica su raigambre corporal en el universo material. Somos tierra, somos cuerpo. Es un rasgo que no debe desaprovecharse en una lectura en clave ecocéntrica. El hombre, el ser humano es terrestre, terrícola, terroso. Gracias al aliento de vida que Dios le sopla, se convierte en ser viviente. Es decir, una persona viva capaz de entrar en relación con los seres creados y con Dios. El autor nos da en este segundo relato de la creación una verdadera definición de ser humano. Nos dice, Dios planta un jardín en Edén al oriente y en ese jardín coloca al ser humano. El historiador yavista, en este caso, a diferencia del sacerdotal, señala que el ser humano ha recibido una función muy precisa. Es el custodio, el guardián del jardín, el encargado de cultivarlo, el jardinero. Digamos, de esta forma, el trabajo sobre la naturaleza queda valorizado de antemano. No es el trabajo un castigo por el pecado, como va a deducirse después del capítulo posterior, el capítulo 3, sino que forma parte integrante de la vocación humana. El horizonte del autor no se remonta más allá de la época neolítica, es decir, cuando la sociedad estaba ya estructurada por la agricultura, pero esta imaginería del paraíso que rodea al ser humano desde el momento de su acceso a la existencia con el árbol de la vida, recuerda el mito del paraíso que está atestiguado ya en la literatura sumeria. En los mitos orientales, particularmente en la epopeya de Gilgamesh, el árbol de la vida representaba el alimento de la sabiduría, de la inmortalidad, y aquí conserva ese mismo significado simbólico. Es una especie de geografía sapiencial que nos presenta el tipo de relación que tiene que existir entre el ser humano. Claro, también hay este dato de la relación entre el hombre y la mujer y la experiencia después en el capítulo 3
de trabajo, de dominio, de violencia. Quiero decir que no voy a poder avanzar mucho más en esto, porque quiero decir una palabra precisa a propósito de cómo nuestra mirada ecocéntrica tiene que ser también una mirada feminista sobre el texto. Lo digo porque algunos elementos de este segundo texto se han utilizado en ocasiones para fundamentar la dependencia de la mujer del varón, particularmente este asunto de la costilla, ¿verdad? Hay que decir esto: los pueblos comunican sus ideas y sus valores a través de relatos mitológicos. Estos relatos nos transmiten valores, pero a veces también contravalores que alimentan una cultura. Por ejemplo, el relato del Popol Vuh, por ejemplo, de los mayas guatemaltecos, los mayas quiché, se representa el cielo como un descanso fresco debajo de una ceiba. Eso dice mucho de quiénes son los mayas de hoy y de su anhelo de armonía y de tranquilidad. Bueno, pues igualmente, la Biblia, como todas las culturas, el relato del origen del mundo es un relato simbólico que narra cómo deberían ser las cosas más que cómo sucedieron. La manera como se cuentan los relatos sigue de todas maneras arraigada en un sistema que es patriarcal y que ve a las mujeres como inferiores. Este no es el único relato de la creación. El del Génesis 1, que acabamos de estudiar antes, pone la creación del varón y de la mujer al mismo tiempo, salidos ambos de la palabra creadora de Dios. Sin embargo, esta imagen de Eva saliendo de la costilla de Adán en este relato es una imagen pues muy poderosa y que ha quedado grabada en la conciencia de muchas generaciones. Aunque el término ayuda adecuada revela la superioridad de la mujer sobre los demás seres creados y su igualdad con el varón, la imagen de la costilla sigue dejándonos una impronta de dependencia con un enorme peso simbólico que tenemos que releer en conjunto con el primer relato para quitarle una buena parte de esta subcarga. Bueno, hay algunas cosas que hubiera querido decir acerca del capítulo 3, pero preferiría, en lugar de continuar, dejar este espacio para que si hubiera algunas preguntas pudiéramos recuperarlas en estos 10 minutos que nos quedan de tiempo. No sé qué va a conducir el momento de las preguntas. Si se han puesto preguntas en el chat o alguien quiere a micrófono abierto pedir, creo que hay una manera de levantar la manita que nunca la he encontrado, pero que hay esa manera. Rafael o Linda estaban recopilando, pero veo una primera pregunta que nos pide si que puede repetir cuándo fueron escritos los dos relatos, ¿no? Los dos primeros relatos de la creación. Sí, cómo no. Bueno, en realidad, digamos, hasta el lenguaje es impropio, en el sentido de que no es que haya habido un señor que se sentó y escribió las cosas, ¿no? Son, digamos, procesos de recolección de memoria histórica. Cuando nos referimos al autor o al redactor o a los redactores, queremos más bien situar un poco la época en la que fue escrito, ¿no? Nosotros tenemos, digamos así, dos relatos. El primer relato es más reciente, es del siglo VI antes de Cristo. Eso quiere decir, habiendo sido recopilado y construido en su totalidad en el tiempo en el que los sacerdotes desterrados en Babilonia recolectaban tradiciones antiguas y las ponían para dar respuesta a preguntas fundamentales. El segundo relato añadido en esta recolección es bastante más primitivo, refleja la mentalidad muy probablemente del siglo X, IX antes de Cristo, digamos, después del establecimiento de la monarquía, cuando empezó a haber en la monarquía escribas sostenidos por el Estado, por el rey, que pudieran dedicarse, digamos, a pensar. Originalmente eran más bien historiadores al servicio del rey para contar sus hazañas, pero se las arreglaban también para plantearse otro tipo de preguntas y recrear relatos. Entonces, en orden sería, el primer relato de la creación puede ser situado en el siglo VI antes de Cristo y el segundo relato de la creación puede tener materiales orales que se remontan incluso hasta el siglo X antes de Cristo. En ambos casos,
hablamos de que la experiencia del Éxodo ha pasado mucho tiempo antes, ¿no? Sí, otra pregunta que creo que sería bonito trabajarlo un poco más, porque a nivel del discurso eclesial institucional, este tema del Adán y Adamach no está muy, o sea, o está leído desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra interpretación. Si pudieras hablar un poquito sobre ese tema, Adán y Adamach, tierra y todo eso. Sí, sí, yo creo que una de las, digamos, de las grandes constataciones de la cosmología moderna es, digamos, la imposibilidad de conservar el medio ambiente si desligamos al ser humano de su origen natural. Leonardo Boff, por ejemplo, lo dice de manera muy simpática, haciendo alusión a uno de los primeros viajes, creo que el de Yuri Gagarin, que fue uno de los primeros que salieron, digamos, de la órbita terrestre, y por primera vez pudimos tener una especie de fotografía del planeta Tierra visto desde fuera. Y entonces comentaban los cosmólogos que esa es la manera adecuada de considerar la dimensión del ser humano. Cualquier persona que viera esta especie de pelota girando en el vacío se daría cuenta que es una pelota, es decir, es una unidad. Y en esa unidad están adentro todas las demás cosas. Esta posibilidad que nos ha dado la ciencia moderna de ver el planeta desde fuera nos obliga a repensar, es un dato científico que nos obliga a repensar nuestra pertenencia al sistema vida y sistema planetario. Y creo que en este sentido es que a mí me gusta aprovechar la coincidencia entre Adán y Adamá, entre tierra y terrestre, tierra y terrícola, tierra y terroso. No solamente en el contexto en el que regularmente lo usamos los miércoles de ceniza, que es símbolo de nuestra caducidad y nuestra finitud, tiene también ese significado, efectivamente lo tiene. Evidentemente, las palabras son polisémicas, tienen muchos sentidos, no solamente uno. Pero además de ese sentido, que ha sido muy explotado litúrgicamente, particularmente por la fiesta de la ceniza y todo, está este otro sentido. El sentido de que una lectura ecocéntrica te permite utilizar esa misma categoría del lenguaje para subrayar una cosa que es clave en la constitución de una nueva cosmología que responda al drama que vivimos del ecosistema, que es que el ser humano tiene que considerarse tierra. Leonardo Boff lo dice incluso diciendo, el ser humano es la tierra la tierra que piensa, la tierra que ama, y podríamos decir la tierra que adora, la que es capaz de reconocer a Dios y venerar. Entonces, creo que por eso sí me parece importante insistir en esto. No, digamos, los términos son los mismos, admiten más de un solo significado, pero esta visión, a eso me refiero cuando decimos cómo la mirada hermenéutica es la que descubre en el texto potencialidades que otro tipo de miradas no lo hacen. Hay otra pregunta que creo que un poco más que nada es para como aclarar, ¿no? Que es sobre el tema del agua, ¿no? Que ella, Rosario dice, algo que siempre me ha causado intriga, no dice que el agua fuera creada, solo dice hay un firmamento por en medio del agua, ¿no? ¿Cómo entender la cosmogonía del pueblo en ese sentido, ¿no? Sí, claro, y en el primer relato de la creación, como mencionamos, son obras de separación. El padre Manuel Villalobos, en su exposición y vio Dios que era bueno en COVID y Escrituras, mostró algunas imágenes de la manera como las culturas mesopotámicas concebían el universo, ¿no? Digamos, todo lo creado envuelto en aguas de arriba y aguas de abajo. Sí, hay digamos, también elementos, el agua, el mismo caos sobre el cual aletea el espíritu, digamos, como si fueran cosas preexistentes al acto creacional, ¿verdad? Hay, digamos, estos elementos tomados también de otras mitologías. Yo pienso también que nuestra concepción moderna de la creación del Big Bang, asunto, ahí está la imagen de la creación entre aguas de arriba y aguas de abajo. Creo que esta observación que hacen los científicos de que podríamos tener, digamos así,
en un punto casi infinitamente pequeño, invisible, mucho menos que la cabeza de un alfiler. Todo el universo estaba concentrado ya en el inicio y ahí estaba contenido todo que explotó después y ha hecho este movimiento larguísimo de expansión en el que nosotros estamos. Ayuda, digamos, a ver también que una buena parte de nuestros relatos tienen que utilizar imágenes para darle a cada uno de los elementos. Ahí está, por ejemplo, dice, las aguas de arriba de los cielos, menciona el Salmo 148. Mencionadas también, bueno, las aguas de abajo, todo el universo de azul que está abajo, incluso rodeando el Sheol, verá un mundo casi envuelto en agua, ¿verdad? Sí, son de estos elementos simbólicos que seguramente no son exclusivos de Israel, sino son tomados también de otras mitologías circundantes. Las últimas tres quisiera como tratar de englobarlas en una sola, porque tienen cierta relación, ¿no? Ya como estamos cerca del tiempo, dice ahí, Mari Carmen dice que la primera parte hablaste sobre el tema del Armagedón, quizás con la desaparición y la extinción de los dinosaurios, ¿no es cierto? Y toda esa realidad que nos ha tocado conocer. Pregunta si podría ser el COVID como una nueva especie de Armagedón hoy en día, digamos, haciendo como una actualización. Y por otro lado, en esto de los dos relatos de la creación, ¿podría eso provocar el conflicto que haya sobre dos cosmovisiones diferentes sobre la creación y la naturaleza? Yo creo que ahí estaría, porque después hay una que pregunta sobre las culturas aztecas y mayas y tienen una cosmovisión muy parecida a la babilónica, que de alguna forma también influyó en los textos bíblicos, ¿no? Bueno, voy a referirme entonces muy brevemente a cada una de las cosas, si se me acuerdan después de que yo las aborde, si no me las recuerdan. Bueno, la primera, sí, bueno, el COVID es, digamos, una probadita, en el sentido de que no es comparable con el Armagedón, en el sentido de que me parece a mí que lo que los científicos plantean actualmente es el inicio de la sexta extinción masiva. Es decir, hemos iniciado un proceso, hemos creado un monstruo que va a terminar tragándonos a nosotros, ¿no? Esta toma de conciencia quiere, digamos, ofrecernos elementos para contrarrestar un poco, para desplazar el Armagedón, para evitar lo que fuera posible. Pero sí, digamos, en utilización del lenguaje simbólico, tendríamos que decir sí, COVID, más huracanes desenfrenados, más tsunamis fuera de control, más calentamiento global, más descontrol climático, todas estas cosas, más desertificación, más la incapacidad de la Tierra cada vez más por regenerarse, esto que decíamos del sobregiro de la Tierra. Sí, o sea, todo eso en su conjunto está configurando el espacio, digamos, de la extinción masiva. No solo, claro, el problema del COVID es que ha mostrado el extremo de fragilidad sobre el que está asentada esta presunta, moderna y civilización que tenemos, y cómo todo se ha puesto en jaque por una cosa que es, digamos, infinitamente pequeña, casi invisible a los ojos, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que ha mostrado la fragilidad un poco de esto. Este era el primero. El segundo, ya me les digo que se me olvida. La segunda cosa era sobre cómo los dos relatos, ¿no es cierto?, haya provocado, ¿no es cierto?, un conflicto ahí. Sí, bueno, en realidad la lectura, tanto judía como cristiana, de muchos siglos, se ha esforzado en no encontrar conflictos, ¿no? En el sentido de que son dos relatos distintos. Hay ocasiones en que nuestra lectura, para ser sana, tiene que hacer la distinción de los elementos de cada relato y asumir, digamos, las enseñanzas en esta nueva aproximación hermenéutica que ahora hacemos a partir de la degradación medioambiental, asumir, digamos, las enseñanzas de cada uno. O sea, digamos, tratar de buscar una especie de conciliación como si los dos pudiéramos hacer uno. Eso siempre ha resultado mal en todo. Ha resultado mal en los evangelios, gracias a Dios,
que la iglesia a tiempo prefirió tener 4 evangelios en lugar de 1, como sostenían autores antiguos. Ha resultado mal también en los pesebres. Yo cada vez más estoy a punto de recomendar a las parroquias que hagan un pesebre de Mateo y un pesebre de Lucas, pero es una tontera, ¿verdad? En el sentido de que agarramos todos los elementos y los ponemos en uno solo. Pero que esta mirada nos ayude a distinguir los elementos, no simplemente para buscar contradicciones, sino para hacernos una idea pues bastante más rica de la experiencia bíblica, ¿no? Como ya decía el padre en el inicio de esta segunda sesión, en la bienvenida, o sea, uno de los propósitos es fomentar una espiritualidad ecocéntrica. Es decir, no es solamente las medidas concretas que tenemos que tratar de usar, de reciclar, de volver al orgánico, etcétera, para contrarrestar muchas cosas, sino también que nuestra mirada, nuestra experiencia religiosa está empapada de estos nuevos contenidos, ¿no? En ese sentido creo que no creo que haya contradicción. Hay matices diferentes, efectivamente, visiones tan distintas como pueden ser las visiones que están separadas por 3 o 4 siglos de diferencia, ¿no? Entonces, es normal que se encuentren, pero creo que puede hacerse una mirada en conjunto, de manera que podría perfectamente hacerse una clase o un compartir bíblico que asumiera primero un capítulo, en otra sesión asumiera el segundo capítulo y después hiciéramos una sesión de síntesis para sacar, digamos, los contenidos teológicos y espirituales de los textos, de acuerdo con esta mirada hermenéutica, en una tercera sesión. Es decir, los relatos de la creación darían cuando menos para 3 sesiones. Bueno, se nos va el tiempo, creo que ha sido muy rico este primer encuentro. 2 cosas antes de despedirnos. Jaime, Sí, Linda. sí, Jaime, estaba viendo en los mensajes que la gente nos está preguntando sobre el horario, las fechas. Faltan 2 días más, solamente para aclararles, y les vamos a decir solamente un horario porque después hay mucha confusión. Son las 7 horas de México, empieza el expositor, empieza el padre Lugo, pero nosotros tenemos que estar desde antes para dar tiempo para la oración, que estamos pidiendo que dure entre 10 a 15 minutos. Entonces, tendría que ser 6:30 hora de México. Y nos preguntan también por materiales y que va a compartir también muy amablemente el padre Lugo. Algunos los vamos a hacer llegar a través de los correos que nos enviaron. Jaime ha hecho ese trabajo, Jaime tiene todos los contactos y así como se les mandó el link para entrar, se les enviará también los materiales. Linda, habla Manuel. Bueno, primeramente, felicitar al gran Raúl. Énfasis en el gran. Y grande porque eres humilde, porque eres sencillo, porque tu trabajo con las personas más marginadas realmente demuestran ese rostro de la misericordia, del amor. Me gustó mucho de verdad tu exposición. Ojalá hubiera tenido todos esos elementos antes de exponer yo la mía, pero bueno, creo que esa es una riqueza de estar contribuyendo. Una cosita nada más en cuestión de la tierra, ¿no? A lo mejor la tierra que sufre a causa del ser humano sin ser ella prácticamente responsable de nada, ¿no? Yo por ahí la miraría. Bueno, de verdad me impresionó cómo retrabajaste nuevamente los mitos y cómo los integraste dentro de tu exposición. Así que felicidades, y yo sé que va a ser una gran riqueza estos 2 días que tenemos contigo. Gracias por tu participación. Y Jaime, está el padre Henry Omonizalle, que es el encargado de la pastoral bíblica de los claretianos de América Latina, de toda la congregación, que se está desvelando. Yo creo que sería bueno darle un momentito para que nos dirija unas palabras. Y todos los materiales. Era una de las 2 cosas que iba a decir. Ok, y todos los materiales los vamos a poner por escrito, no tengan pendiente, vamos a grabar todo esto y se los vamos a hacer, ya sea llegar por sus correos o nos pueden visitar a Ibicla. Bueno, nada más ténganos paciencia. Bueno, ya le hemos mandado a los correos los enlaces para poder bajar el material.
Así ya está el correo, y en el chat de acá está también la dirección, que se las voy a repetir, donde pueden bajar en el Google Drive el material. Si no lo reciben, nos mandan un mensajito y lo ven.